Contexto y emociones en la práctica educativa. Este se divide en subtemas como lo son mi trayecto formativo en la docencia, contexto escolar, dificultando la práctica e innovando en la práctica. Introducción. En mis años formativos dentro de la escuela normal, se nos inculcó la importancia de trabajar valores tales como el respeto, la igualdad, la tolerancia y la comprensión a través de diferentes aspectos. Esto se debe a la gran diversidad de culturas que podemos encontrar hoy en el aula y la relevancia que tiene en los niños. Vivimos, en una época en la que los valores auténticos han cambiado de manera radical y lo que se acepta como realidad, es mitad genuino y mitad virtual, es decir que ahora las personas se han olvidado de tener contacto emocional personalmente, ahora todo es cibernético, gracias al avance tecnológico la sociedad opta por decir y hacer las cosas a distancia. En estos tiempos debe de tomarse en cuenta que no solo los niños deben de ser atendidos por contenidos en las escuelas, también debe comprenderse los sentimientos, emociones y estas a su vez ser relacionadas con la educación. El tema, mi trayecto formativo se divide en dos subtemas, mi ser docente y rasgos de la práctica docente. Un trayecto formativo es una propuesta basada en un modelo de formación continua de directivos y docentes centrado en la atención a la demanda, con la escuela como centro y el aprendizaje como razón de ser. Es así como a partir del año 2000 comencé mis estudios siendo un modelo de formación a través de las diferentes instituciones por las que estudié. Para poder llegar hasta donde ahora me encuentro traje conmigo una serie de obstáculos que fueron unos más grandes que otros, pero no más grandes que yo para poder concretar algunos objetivos que me propuse. Cuando cumplí la mayoría de edad deseaba irme a radicar a Paraíso, Tabasco y así poder estudiar la carrera que deseaba en la Universidad Politécnica del Golfo de México, UPGM, Ingeniería Industrial, pero por muchos factores esto no fue posible. El ser docente fue una segunda opción en mí, puesto que la primera por factores económicos y familiares fue imposible realizarlo. Esto no hubiera sido posible si no hubiese existido la posibilidad de apoyar a un familiar, por causas mayores de salud. Ella es maestra de nivel primaria y en ese entonces estaba adscrita a una institución de la zona de Teopisca, atendiendo una escuela multigrado. En el apoyo que en ese momento le di, comprendí y valoré lo que es ser un docente en un contexto diferente. Nunca me imaginé las condiciones de los niños y el esfuerzo que hacían para llegar a la escuela, trasladarse de su hogar a la escuela por varios minutos caminando. Al enfrentarme a estos hechos hubo emociones de todo tipo, desde el inicio hasta el final, claramente llevándome una grata experiencia. Rasgos de un docente. Un docente es el responsable del desarrollo de todo un grupo de estudiantes. La enseñanza no se trata solo de la difusión del conocimiento académico, ya que los profesores también deben absorber en la vida cotidiana lo que piensan sus alumnos y guiarlos por el camino correcto. El sistema educativo actual proviene de una forma de evaluar y educar a manera de seleccionar al más válido para un puesto. Se trata de un sistema taylorista. Esto refiere a que con la revolución industrial comenzó la especialización de puestos de trabajo, se necesitaba gente capacitada, lo que predominaba no era el desarrollo del alumno como persona, sino su conocimiento. Durante mi estancia en la normal y ahora como formadora de niños adquirí muchos conocimientos a través de maestros, compañeros de semestres superiores, titulares y alguno que otro curso, todos a base de experiencias propias o contadas. Estos conocimientos me han permitido ser una persona más crítica, reflexiva e indagadora de lo que era, lo que soy y lo que quiero ser.
Dentro de la práctica profesional deben desarrollarse diferentes estrategias que conlleven al alumno a un aprendizaje certero y concreto. Por ende, como docentes deben diseñarse estrategias que se consideren las pertinentes para los discentes tratando de cubrir las necesidades de cada uno. Hay que tener en cuenta que no siempre son exitosas estas actividades que con anticipación se planean, ya que al momento de pensarlas y diseñarlas pueden ser de una manera y al aplicarlas el resultado sea otro. El contexto se divide en 5 puntos: físico, histórico, cultural, político y educativo. Cuando hablamos de contexto escolar nos estamos refiriendo a todo aquel entorno que rodea a la escuela. Hay varios factores que se tienen que observar: localización de la comunidad, nivel económico de los habitantes, servicios con los que cuentan, luz, agua, transporte, etc., áreas verdes o recreativas. Todo esto está enfocado a cómo afecta el rendimiento académico, emocional y físico de los niños dentro de la escuela. Al no estar por el momento en el contexto escolar y poder permanecer a supervisión escolar me hace enriquecedora de las diferentes culturas y contextos que existen dentro de esta zona escolar. El contexto es un entorno físico o de situación a partir del cual se considera un hecho. El entorno del contexto de una investigación puede ser material, algo que se presenció en el momento de ocurrir el hecho; simbólico, por ejemplo, el entorno cultural, histórico u otro; o, dicho en otras palabras, es el conjunto de circunstancias en el que se produce el mensaje o la situación que se pretende solucionar. Las situaciones a investigar en los centros educativos son propias de un contexto concreto, con unos rasgos únicos y particulares que hay que conocer. Por este motivo hay que contextualizar el problema de investigación. La zona a la que pertenezco ahora es multicultural, ya que las 19 escuelas que la supervisión escolar tiene a cargo son diversas, no están en un mismo municipio y esto permite que sea así. Por ejemplo, si se habla más de la Raínsar, tiene adscritas 2 escuelas en la cabecera del municipio y 2 en diversas localidades, Talonuitz y Ajtic Carrizal. El contexto cultural se identifica las fiestas, danzas y tradiciones más importantes para ellos: la fiesta del quinto viernes en honor al Señor de Tila, fiesta patronal de San Andrés Apóstol, Virgen de la Concepción. Tradicionalmente se celebra en el municipio la Semana Santa, Día de la Santa Cruz, Día de Muertos, 12 de diciembre, Navidad y Año Nuevo. En el municipio se elaboran prendas de vestir, bolsas, cerámica, artículos de palma y productos de madera. De acuerdo al contexto político, los pueblos indígenas en Chiapas y en toda la República comparten una historia de desigualdad, discriminación y explotación. Desde el levantamiento zapatista en enero de 1994, el EZLN buscó luchar contra estas situaciones. De esta forma, al momento de la firma de los acuerdos de San Andrés, el propósito central era terminar con la exclusión política dirigida a los pueblos indígenas. Como contexto histórico se dice que antes de la llegada de los conquistadores españoles, formaba parte de la nación Sotil. Con la llegada de los frailes dominicos a las tierras altas de Chiapas se le agregó el nombre de San Andrés. A finales del siglo XVI, se había convertido ya en cabecera por derecho propio. En 1934, siendo gobernador constitucional del estado, Victórico R. Grajales, se cambió la denominación del pueblo de San Andrés por la de Larraínsar, en homenaje al licenciado Manuel Larraínsar Piñero. Ahora un monumento histórico de este municipio es el Templo de San Andrés Apóstol. El contexto en el que nos desenvolvemos se contempla como el espacio donde se conforman elementos y factores que favorecen u obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Para todo docente es importante conocer el tipo de contacto en el cual sus alumnos se despliegan, los niveles de aprendizaje y conocimientos adquiridos, la situación social y cultural en la que viven. Hablando del contexto escolar, las escuelas antes mencionadas son del nivel de primarias del subsistema federal monolingües, con enseñanza exclusiva en castellano y con maestros mestizos que llegan, la mayor parte, de San Cristóbal de las Casas. También cuenta con una secundaria técnica y ahora cuenta con el nivel de bachillerato Covach, dificultando la práctica y las necesidades de los estudiantes.
Como estudiante y en la formación como docente he puesto atención especial en guiar a los alumnos en la construcción de diversas propuestas de investigación orientadas hacia la mejora del propio quehacer docente y considero que como base de todo proyecto la problematización es esencial para su desarrollo. Un proyecto brinda secuencia e integración, ya que muestra un proceso en el que los diferentes elementos se relacionan y complementan. Una situación problemática es el inicio de un estudio de corte cualitativo, brinda la oportunidad de hacer investigación. El planteamiento del problema en especial, nos sitúa en la necesidad de construir conocimiento durante nuestra labor educativa. El planteamiento del problema es el centro de toda investigación. La educación tradicional se ha interesado en la enseñanza de conocimientos, siempre enfatizado al aprendizaje de contenidos, olvidando la dimensión socioafectiva y emocional. Sin embargo, la educación debe promover un desarrollo integral de la persona, es decir, cubrir todas las dimensiones de su personalidad. En este sentido puede entenderse que además de alfabetizar con letras y números, es necesario alfabetizar en las emociones, las habilidades sociales, la toma de decisiones, el manejo de las relaciones y, en definitiva, en los problemas que afectan de verdad a nuestra vida. La educación socioemocional en el Plan y Programa de Estudios 2017 nos hace referencia de un proceso de aprendizaje a través de que los niños integren en su vida valores, actitudes y habilidades que permitan comprender y manejar sus emociones, no solo a lo acostumbrado a lo que varios maestros han hecho, que es poner más atención al desarrollo de habilidades cognitivas y motrices. Innovando en la práctica. ¿Desde dónde transformar y para quién? Vamos a hablar sobre qué son las competencias emocionales. Según la Real Academia de la Lengua Española, competencia se define como pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Las competencias emocionales las podemos definir como un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Estas son muy importantes en nuestra vida cotidiana, pues nos permiten afrontar retos y solucionar problemas, además de fortalecer las relaciones con las demás personas. Una persona puede manifestar una competencia en un área concreta, por ejemplo, competencias sociales, en un contexto dado, por ejemplo, con sus compañeros, y en otro contexto diferente, con personas extrañas, puede comportarse de forma incompetente. Las competencias socioemocionales buscan darle lugar al ser humano y no solo darle el contenido o indicación a desarrollar. Al desenvolver todo esto se lograría favorecer el desarrollo, valores, colaboración y participación de los niños, para que estos se sientan bien en sus procesos académicos. El tema de las emociones se interrelaciona entre la formación cívica y la educación socioemocional. Se considera que en la primaria las emociones juegan un papel principal para generar conocimientos firmes en los alumnos. Se ha expuesto las conductas que presentan los niños. Con las referencias se pretende generar e implementar actividades que ayuden a mermar las competencias socioemocionales a través de elementos teóricos. A su vez hacer de la investigación un componente de constante actualización para reflexionar y reconstruir la práctica. Como punto de partida pueden ser los propios docentes o directivos y así llevarlo a cabo a los alumnos en cada grado, puesto que esto no es un contenido que se trata por grado, más bien puede manejarse como una propuesta hacia toda la escuela, solo que con diferente grado de complejidad.